Comenzamos. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tener nuestra sesión con relación a el tema de elipse, ¿sale? Vamos a estudiar qué es una elipse, vamos a conocer los elementos de la elipse y vamos a ver una elipse. O sea, necesitamos poder primero ver la forma, ver por qué se le considera a la elipse un lugar geométrico y entonces ya una vez que tengamos eso, poder analizar sus elementos, ¿sale? Aquí nosotros vemos dos elipses, ¿sale? Vemos que tienen ciertas semejanzas, pero al mismo tiempo también podemos observar diferencias, ¿verdad? Entre las semejanzas, bueno, vamos mejor a lo obvio. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la principal diferencia que tiene una con respecto a la otra? Los leo. Ok, la posición, exactamente Jessica, exactamente Yarlit, Samantha. Samantha nos comenta, se ven iguales y creo que las mismas coordenadas. Sí, tienen cosas en común, muy bien, eso me parece muy buena observación, Samantha. Si se dan cuenta, el centro de la elipse coincide con el origen del plano cartesiano, ¿sale? Tiene dos centros, comenta Sebastián. Ahorita vamos a analizar eso de los dos centros. Eh, ¿Qué más? Uriel me dice, es una horizontal y otra vertical. Sí, básicamente la mayor diferencia es esa, ¿no? Que una es horizontal y una vertical. Sin embargo, sus elementos van a ser los mismos, ¿ok? Dice, una tiene una mayor distancia del centro hacia el eje de las X y otra hacia el eje de las Y. Efectivamente, Araceli, eso es a lo que nos referimos con la posición, ¿sale? Entonces, para poder, digamos, entender cómo se conforma una elipse, primero tenemos que establecer una definición de qué es una elipse. Una elipse desde el punto de vista de un lugar geométrico, ¿sí? Yo sé que cada que tenemos una clase les pregunto lo mismo, pero bueno, me gustaría que quedara claro eso. ¿Qué es un lugar geométrico? Los leo, por favor. O si alguien quiere comentarme la definición, es válido, tome el micrófono y me puede dar su definición de lugar geométrico. Escucho o leo, como ustedes gusten. ¿Qué es un lugar geométrico? ¿Recordamos? Acuérdense cuando vimos circunferencia, ¿qué pasaba? Nada más, por favor, uno por uno, no se me amontonen todos, porque pues así no, ¿verdad? Ok, si hay alguien, no hay alguien, o me sigo con la... Ok, Jessica, ¿es el conjunto de todos los puntos que cumplen una determinada condición? Pues sí, sencillamente, ¿no? Vamos, sí, ahí obviamente hay definiciones más elaboradas y a lo mejor hasta más detalladas, pero bueno, a mí lo que me interesa es que tengan ustedes la idea del concepto. Es el conjunto de todos los puntos que cumplen una determinada condición, ¿sale? El conjunto de los puntos que cumplen con una condición. Y aquí, ¿cuál será la condición que cumplan esos puntos que forman una elipse? ¿Sale? Entonces, vamos primero a encontrar el óvalo, exacto, eso es una elipse, no un óvalo. Las coordenadas, vamos ahorita a ver de manera práctica cuáles serían y ya después nos vamos a la parte teórica, ya les doy una definición un poquito más elaborada. ¿Sale? Imaginemos que este es nuestro papel, ¿sale? Y yo aquí voy a pegar una tachuela, perdón, y voy a copiarla y voy a pegar otra tachuela también como esta distancia, ¿sale? Ahí tengo yo mis dos tachuelas pegadas. Ahora, a estas yo les voy a amarrar
Ay, ay, a ver, esto no me quedó. A estas yo les voy a amarrar, digamos, un cordón. ¿Sale? Fíjense, ahí está el cordón. ¿Lo ven? Ahora, imagínense, chavos, que yo a este cordón, en la punta, ahí donde se está estirando cada vez más, le pongo un lápiz. ¿Sale? ¿Cuál sería el movimiento de ese cordón? ¿Se lo imaginan? Pues imaginemos que ahí tenemos un lápiz, imaginemos que está a la altura del cordón y empiezo yo a trazar. Entonces, obviamente el cordón se va a tensar. Al irse tensando, me va a hacer un movimiento más o menos como este, ¿cierto? Si yo estoy arrastrando el lápiz y lo dejo llevar por donde el cordón me permite, ¿se dan cuenta que haría un movimiento como este? ¿Ya lo vieron? ¿Ok? Lo voy a volver a hacer, véanlo, obsérvenlo bien. Una pregunta. El cordón obviamente se estira, pero tiene una longitud límite. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el cordón no se va a hacer más grande. El cordón tiene un largo, una medida, y sobre esa medida es lo máximo que me va a dar, ¿verdad? Entonces, véanlo. Este sería el movimiento que haría ese lápiz. Y yo lo pongo ahí en el cordón. ¿Qué movimiento o qué trayectoria es la que describe? Los leo. ¿Es circular? Es una elipse, ¿sale? Ojo con esto. Si te das cuenta, Araceli, mira cómo aquí hay una distancia con respecto al centro, pero aquí la distancia se hace como más corta. ¿Viste? Aquí otra vez toma una distancia, ¿sale? Si te das cuenta, Araceli, ahora voy a regresar a esta imagen. Esta es la trayectoria que describe ese lápiz. Y si te das cuenta, las tachuelas coinciden con estos dos puntos. ¿Ya viste? F' y F. ¿Ok? Y entonces, ¿qué significa? Que cualquier punto que esté sobre esta elipse, voy a, voy a pasar esto aquí a Paint para que lo vean. Fíjate, cualquier punto, a mí se me ocurre poner un punto acá. ¿Sale? Ahí está. Este punto, y voy a utilizar unas líneas de colores, vamos a utilizar unas líneas color naranja. Si te das cuenta, el cordón te hace un movimiento como de este tipo, ¿sale? Tanto acá como de aquí para acá, ¿sale? Pero siempre esas dos líneas, si te das cuenta, este punto, que podemos llamarle P1, este punto tiene una distancia con respecto a este otro punto. Estos se van a llamar focos, ¿sale? Por eso la F. Son los focos de la elipse, ¿ok? Entonces, un punto siempre va a tener una distancia con respecto a ambos focos. ¿Se forma un triángulo? Sí, se forma un triángulo. Y de ese triángulo, estos dos lados que están en color naranja, la suma de ambos siempre va a ser constante. ¿Me explico eso? La suma de ambos siempre va a ser constante. ¿Qué significa? Significa esto. Yo voy a poner otro punto acá. ¿Sale? Este otro punto que está en color negro. ¿Sale? Y voy a usar ahorita un color azul. Va a tener una distancia con respecto... Ay, ay, ay. A ver. Perdón, perdón. A ver, va a tener una distancia con respecto a ambos focos. Pero ¿qué crees? Esta distancia siempre va a ser la misma, en este caso, que la naranja. O sea, vamos a suponer, para que me entiendan, que en cuanto a los segmentos de color naranja, este segmento mide 5, vamos a suponer que midiera 5,
y este otro más pequeño hacia el otro foco mide 3. ¿Sale? Entonces, a ver, estamos suponiendo, nada más quiero que se entienda el concepto. Entonces, acá, voy a utilizar, a ver, un tamaño de... Un segundito, que se alenta un poquito mi laptop. Entonces, vamos a suponer que... ahí está. Voy a trazar una línea aquí. Vamos a suponer que esta mida, le pongo color naranja, va a medir 8. No, perdón, 5. ¿Vale? Está muy pequeño, voy a ponerlo un poquito más grande. Tal vez así. Entonces, este segmento mide 5, ¿sale? Y este mide 3. ¿Ok? Aquí me quedó feo el... Este lo voy a... Ahí más o menos, ahí se entiende, ¿no? Que es 5. Bueno, lo borramos. Y ponemos acá otra vez. Entonces, la suma de ambos segmentos, es decir, aquí está el punto 1. Este punto 1 le pongo así, punto 1. ¿Ok? Este punto 1 y este va a ser punto 2. ¿Ok? Bien. En el punto 1, sus segmentos miden, es decir, de este punto hay una distancia al foco F' y una distancia a F, ¿sale? Aquí para diferenciar los focos, uno se va a llamar F' y otro F, ¿sale? Bueno, pues este punto tiene una distancia a F' de 5 y tiene otra distancia a F de 3. Si yo lo sumo, me va a dar 8, ¿sale? Ok, esa distancia, ese 8, siempre va a ser constante. ¿Me explico? Ese 8 siempre va a ser constante. ¿Cómo que siempre va a ser constante? Vamos al punto 2. Resulta que a lo mejor, vamos a suponer que en el punto 2, la distancia que hay del punto 2 a F', a lo mejor es de 1. ¿Sale? Y la distancia que hay del punto 2 precisamente a F, pues es de 7. ¿Ok? Entonces, 7 más 1 también nos va a dar 8. ¿Ok? Y en cualquier punto que ustedes, en el cual ustedes se pongan sobre la elipse, es decir, vamos a suponer que ahora me quiero poner aquí, por ejemplo, ahí está el punto, ¿ok? Pues resulta que en cualquier punto que te pongas de la elipse, la suma de estas distancias, es decir, en este caso de el punto 3, también va a ser 8, ¿sale? Entonces aquí yo tengo mi punto 3 y resulta que la suma de esas distancias, es decir, del punto 3 a F' más punto 3 a F, también va a ser 8. A lo mejor aquí resulta que es 6 y 2, vamos a suponer, ¿no? O casi es lo mismo, ¿no? 5 y 3, pero vamos a suponer que aquí la distancia fuera 6 y aquí fuera 2, siempre nos va a dar 8. ¿Estamos claros? ¿Sí se capta la explicación? ¿Se entendió? Vamos a hacer una cosa. Voy a escribir la definición y ahora yo creo que le vamos a encontrar sentido después de haber visto de manera gráfica esta explicación. Y si gustan copiarlo, pues también sería bueno, ¿no? Definición. Dice Saúl que no puede conectar. Dile que no se preocupe, ya vamos a estar grabando las sesiones. Yo la voy a publicar en Classroom. Yo sé que Saúl se ha estado conectando constantemente y la mayoría de ustedes. Entonces, no hay problema. Yo creo que lo que voy a hacer para incentivar a que estén acá es que les voy a dar a lo mejor participaciones, voy a ver quiénes me contestan más, o voy a hacer preguntas puntuales y quien me conteste bien, damos participación, ¿sale? Entonces, para que quieran estar acá. Además, el hecho de que estén ustedes acá al momento de la sesión nos da la oportunidad de que puedan hacer preguntas que a lo mejor a mí no se me ocurrirían, ¿no? Y entonces, al hacer las preguntas y se graba el video, pues ya eso nos queda como información, ¿no? Para todos los demás. Entonces, fíjense, la
elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancia a dos puntos. Está mal escrito elipse acá, ¿eh? Ok. Dos puntos fijos llamados focos es una constante mayor a la distancia entre los focos. ¿Vale? Entonces, palabras claves, pues yo creo que elipse, yo creo que focos, y pues a lo mejor yo agregaría que es constante, ¿no? Y por ahí me falta a lo mejor puntos y constante, ¿no? Dos puntos y distancia, ¿no? Yo creo que esto sería la clave. Entonces, fíjense, dice acá, Jessica dice la mía, no sé por qué, a qué se refería. Bueno, luego nos platicas. Entonces, la elipse es el lugar geométrico, entendiendo por lugar geométrico los puntos que cumplen una condición, ¿sale? Entonces, la elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancia a dos puntos fijos llamados focos es constante. Y de paso, sepamos que es mayor a la distancia entre los focos. ¿Qué significa eso? Significa que esa distancia, decimos acá, la suma de esas dos distancias, que ese punto va a tener con respecto a uno y otro foco, la suma de esas dos siempre va a ser constante. Y esa constante también va a ser mayor a esta distancia que voy a poner en color amarillo. Chequen, a la distancia que hay de F' a F. Siempre va a ser mayor. ¿Estamos? ¿Hay preguntas hasta acá, chavos? Correcto, muy bien, Carla Reina, Emanuel, Lucero, Santiago, Yalit, Valeria, Araceli, Jessica. Correcto. Entonces, esa es la definición de la elipse. Se las dejo acá por si la quieren copiar. La tengamos, ¿no? O si quieren ahorita, de todas maneras, en el video va a quedar grabado, la van a poder copiar. ¿Sale? Bien. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la elipse? Ok. ¿Cuáles son los elementos de la elipse? ¿Vale? Queremos saber cuáles son esos elementos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar primero porque entre los elementos de la elipse tenemos puntos y tenemos también ejes. Los ejes están formados por líneas rectas, que ustedes saben que una línea recta pues es infinita, ¿no? Bueno, estos ejes también tienen también segmentos, ¿vale? También contamos con segmentos dentro de la elipse y semiejes. También hay un elemento más que le vamos a llamar excentricidad, ¿vale? Excentricidad. Entonces, esto es básicamente, ahorita vamos a ir viendo dentro de los puntos cuáles son los puntos y todo esto, ¿no? Entonces, básicamente estos son los elementos de la elipse. Voy a ir escribiendo acá, ¿vale? Y vamos a ver. El primero de los puntos, es decir, dentro de los elementos que son considerados puntos, tenemos los vértices. Lo voy a poner acá con mayúscula. Vértices. ¿Ok? Esto los voy a anotar o los voy a denotar con las siguientes letras. Por un lado tengo B' hasta B y también tengo E hasta B'. Algunos autores los ponen al revés. Bueno, al final es lo mismo, ¿no? Entonces, de B a B'. Entonces, tengo estos
y tengo estos, ¿sale? Los vértices. Ok. Tengo también, esto lo voy a poner así con viñeta para que se vea bien. Tengo también focos, ¿sale? Entonces, dentro de esto tengo los focos. Focos, ahí está, 2 puntos. ¿Y cómo los voy a representar? Los voy a representar con la letra F' y F, ¿vale? También ambas con mayúscula. Entonces tengo por un lado F' y F. ¿Estamos? Está ahí, le quito esto de negrita y así nos quedaría. Ok. También tengo, evidentemente, el centro de la elipse. Y ese, como ustedes saben, pues se representa con la letra C mayúscula. Y saben que es una coordenada. Todas estas son coordenadas, de hecho. Como son puntos, tienen una ubicación en el plano cartesiano. ¿Estamos de acuerdo? Y al tener una ubicación en el plano cartesiano, significa que se pueden graficar y que consta de una coordenada, un valor en X y uno en Y. ¿Sale? Bien, vamos por partes. Vamos a ver cuáles son los vértices V', y B'. ¿Sale? Ojo con esto. Voy a retomar esta imagen que me había parecido buena. Voy a agrandarla un poquito. A ver, yo creo que un poquito más pequeña. Como por acá. ¿Sale? Y vamos a trabajar con ella en Paint. Ok. ¿Quiénes son parientes? Ah, ok, porque son parientes, ya. ¿Por qué se les dice prima? Y porque son parientes. Pues podían ser parientes, ¿verdad, Jeremy? Pero, pues no sabemos, a menos que les preguntes, ¿no? No, miren, se les dice no parientes, ya me estás confundiendo, Jeremy. Se les dice primos porque, pues, básicamente es para evitar confusiones, ¿sale? Si yo digo el punto F, tú puedes decir, ah, pues es este. No, yo me refería a este. Entonces, ¿cómo puedes hacer para que no se confundan? Pues le pones una marquita a una letra y ya dices que es F'. Y entonces con eso tú dices, ah, ok, la de la marquita. Y ya con eso tú ya puedes reconocerlo. Básicamente es por eso, ¿sale? Entonces, normalmente los autores lo manejan de esta manera. Yo normalmente estoy acostumbrado de B a B', pero bueno, aquí es al revés y bueno, es válido también, ¿no? Entonces, fíjense dónde está. Fíjense en lo siguiente. Hablamos de V. De V' a V, de nada, Araceli. De V' a V siempre va a ser en el lado más largo, ¿sale? En este caso, este es el lado más largo siempre, ¿eh? ¿Y qué pasa si tu elipse es vertical? Pues entonces el vértice V a V' va a ser vertical. ¿Sí me explicó? Entonces, ojo con esto. El lado más largo siempre va a tener los vértices V' a V. ¿Vamos bien hasta acá? Y date cuenta, entonces, ¿dónde están ubicados los vértices? Pues justamente en la intersección de la elipse con tu eje, que en este caso se va a llamar eje mayor, ¿sale? Pero ahorita vamos a llegar a eso, ¿ok? Entonces, el lado más largo de la elipse corresponde con los vértices V' con V. Ahora, hay también un lado más pequeño, el lado, digamos, el eje menor, ¿sale? Que va de B a B', ¿ok? Déjenme nada más aquí cambiar el color, porque quedamos que esto lo íbamos a poner en color rojo, ¿verdad? Entonces, mi segmento va de aquí a acá, ahí está. Este es el eje mayor. Ahora, para el eje menor, entonces, vamos a ir de aquí a acá. Date cuenta que va de B a B', ¿sale?
Este es el lado más corto, el sentido más corto de la elipse, y le van a corresponder estos vértices. ¿Qué pasa si tu elipse es vertical? Pues va a pasar lo mismo. Al lado más corto le vas a poner de B a B'. ¿Sale? Y al lado más largo, no importa si sea el vertical o el horizontal, al lado más largo siempre V' a V. ¿Sale? Al lado más corto de B a B'. ¿Ok? Bien, pues entonces ya vimos los vértices. Esto es todo en cuanto a los vértices. Ahora, tenemos también acá 2 puntos más. Hasta ahorita van 4, ¿no? 2 puntos más, los focos. ¿Ok? Los focos van a ser los puntos que están acá. Aquí se alcanza a ver, ¿no? Siempre vas a ver estos 2 puntos. Acuérdate que de estos focos depende la construcción de la elipse, ¿verdad? Porque la distancia que tengan hacia un punto cualquiera de la elipse, la suma de esas distancias, tanto a F' como a F, siempre va a ser constante. Por eso es que son tan importantes los focos. ¿Sale? Entonces, los focos se van a representar también así, de F' a F. ¿Sale? Si está en el sentido vertical, los pondrías F' va arriba y F abajo. ¿Sale? Bien, entonces ya vimos los puntos, ya vimos, vamos a decir que ya vimos esto, ya sabemos dónde va ubicado. V' a V, pues va en el sentido largo. B a B' en el sentido corto. F' y F, pues son los focos, donde van a estar ubicados ambos focos. Y el centro de la elipse, pues obviamente corresponde acá, ¿no? Donde está C. En este caso va a estar el centro de tu elipse. A veces ese centro de la elipse coincide con el origen del plano cartesiano. Y a veces puede ser que ese centro de la elipse esté desfasado del origen del plano cartesiano. De una manera muy parecida a como pasa con la circunferencia, ¿te acuerdas? De la misma manera. Y también cuando ese centro esté fuera del origen, pues también va a tener ahí un desfase que le vamos a llamar H y le vamos a llamar K, tal como en la circunferencia. ¿Sale? Bueno, vamos por partes. Ya vimos entonces los puntos. ¿Hay preguntas hasta acá? Bien, parece que no. Correcto, Brianda, gracias. Yarlit, Emanuel, muy bien, gracias. Uriel, Keren, Araceli, ¿tienes preguntas? Dime, ¿qué pregunta hay? Santiago dice que no, ok, gracias. Alexandra, no. Alejandro García, no, correcto. Ok, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se puede dibujar una elipse a mano? Ah, ok. Ahorita con los elementos que vamos a ver, te van a proporcionar cierta ayuda. Hay unos segmentos que precisamente ahorita vamos a ver cómo se trazan y entonces vamos a intentar usarlo. Aunque lo que yo recomendaría también, si quieres que te quede súper bien, que utilices curvígrafos. No sé si han visto unas reglitas que son así como curvas, o incluso hay otros curvígrafos que es como una tirita de plástico, que tú la doblas y ese doblez se conserva. Que haz de cuenta que es como si tuviera un centro metálico forrado de plástico y entonces tú la doblas y se queda tal como la doblas, ¿no? Ese es un curvígrafo. O unas reglitas de plástico que tienen así como muchas curvitas, no sé si las han visto. Esos también se les llaman curvígrafos. Te puedes apoyar en ellos, ¿no? Para poder hacer un mejor trazo. Bueno, pues vamos ahora con los segmentos. Perdón, sí, segmentos. Dentro de los segmentos tenemos, voy a borrar, porque este rojo, ya en cuanto a ejes, pues también ya vimos esto, ¿no? Este eje que está en color rojo se va a llamar, y lo voy a poner también de color rojo, para que tengamos aquí la referencia, se va a llamar eje mayor. ¿Vale? Eje mayor, el que está en rojo. ¿Vale? Siempre va a ser el lado, obviamente, el lado más largo, el lado más grande de la elipse. ¿Sale? Ese es el eje mayor. Ahora, el que vemos en azul se va a llamar eje menor. Ahí está. ¿Sale? Pregunta.
¿Quién me dice el eje mayor de qué punto a qué punto va? El eje mayor, exactamente, Uriel, de B', V' a V. ¿Sale? Emanuel, también está bien, pero recuerda que normalmente leemos de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, lo primero que vemos la izquierda, pues es V', no V, ¿sale? Entonces, lo correcto sería decir que va de V' a V, ¿sale? Muy bien, y el eje menor, por consiguiente, va de B a B', ¿ok? Correcto, de B a B'. Ojo ahí, Araceli, ¿podrías decir que si va de B' a B? Pues sí, al final es la misma distancia. Pero lo correcto, digamos que sería de B a B'. ¿Ok? Bien. Ahora, tenemos algo que se llama, y que no hemos puesto acá, lo voy a poner en color verde, que se llama eje focal. ¿Vale? Eje focal. Y es la línea que va a ir de foco a foco. ¿Ok? ¿Se alcanza a ver? Ahí la pongo un poquito más abajo, para que la veas, pero está yendo de foco a foco. ¿Vale? Entonces podemos decir que el eje focal, es más, voy a tratar de mover esto. Voy a moverlo un poquito más para acá. Acá. El eje focal entonces va, ¿de dónde a dónde? Pues va de prima a F, ¿vale? El eje mayor, pues ya quedamos que va de V' a V, ¿cierto? Y ya quedamos, bueno, aquí tendría que ser con rojo, seleccione otro color, es este. Y en este caso, este que va en azul, pues sería de B a B', ¿sale? Ok, bien, ahora me regreso a lo que estábamos. El eje focal va de F' a F, de foco a foco, ¿sale? Ok, entonces, básicamente estos serían los ejes, pero hay unas equivalencias y ahí vamos a llegar a hallar, tenemos que hallar esas equivalencias, ¿sale? Y lo vamos a hacer de esta manera. Voy a mover esto un poquito más, lo voy a cambiar de lado, yo creo que aquí lo voy a poner. Fíjate bien, el eje, en este caso, voy a escribir acá arriba, el eje mayor que va de V' a V, también mide, o es lo mismo, mide 2 veces A, ¿vale? El eje menor que va de B a B' mide, o es lo mismo, que 2 veces B, 2 veces B. Y finalmente, el eje focal que va de F' a F mide 2 veces C. ¿Y eso dónde está dibujado? Bueno, vamos a ver. Voy a poner acá una línea, yo creo voy a usar, ¿qué será? Voy a usar los mismos colores, a ver. Esperemos que no nos confundamos. Fíjate. Voy a trazar una línea. A, ¿de dónde va? A va de aquí, de un vértice. Nada más déjame quitarle ok, va aquí de un vértice al centro. ¿Sale? Estamos hablando en el sentido del eje mayor. ¿Ok? Este elemento lo voy a poner aquí abajito. Aquí. Esta distancia vale A. ¿Sale? Obviamente, si yo lo copio otra vez, es decir, bueno, vamos a suponer que yo lo vuelvo a trazar de aquí, trazo mi línea del centro al otro vértice, pues también es A. Y entonces,
puntos se van a medir 2 veces A. ¿Me explico? Entonces, vamos a dejarlo así. Esto vale A, que va de un vértice a el centro de tu elipse. Ahora, ¿qué es lo que vale B? Va en color azul, para que lo veamos. Va del vértice, de un vértice menor al centro, ¿sale? Y entonces, esto que ves acá corresponde a B, ¿sale? Voy a pasarlo de este lado mientras. Esto corresponde a B. Le voy a poner acá la letra B. Aquí la vamos a poner mejor. A ver, acá. Esto corresponde a B, ¿sale? Si yo trazo otra línea que del centro al otro vértice, me va a dar exactamente la misma distancia. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si yo junto ambas, pues me da 2 veces B. Y por eso digo que el eje menor vale 2 veces B. ¿Sí queda claro? Eso lo quito y lo dejo así. Ahora, C. C también es una distancia que va del centro, pero ahora ¿dónde? Al foco. Entonces, si yo trazo una línea de aquí, del centro, a cualquiera de los dos focos, me va a dar el valor de C. ¿Estamos? Y obviamente, si yo trazo una línea del centro al otro foco, me va a dar la misma distancia. ¿Sale? Entonces yo trazo aquí una línea del centro a el otro foco y las uno, pues me va a dar el eje focal. ¿Ya viste? Entonces, por eso decimos que vale 2 veces C. ¿Ok? Ojo con esto entonces. ¿Hay preguntas hasta acá? Bien. Guarden estas equivalencias, fíjense. Esto va a ser bien importante que lo tengan, pónganlo aparte, ¿vale? Porque luego vas a decir, ¿y cuánto mide mi elipse? Ah, pues va a medir 2 veces A en su eje mayor, va a medir 2 veces B en su eje menor y 2 veces C en su eje focal. ¿Ok? Entonces tengan estas equivalencias aquí a la mano. Bien, ahora voy a borrar lo que está aquí dentro. Me voy a quedar con estas medidas nada más de A, B y C, pero ya vimos de dónde sale, ¿no? Entonces, vamos a ver. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a hallar una relación importante. Ah, me falta antes otro segmento. El lado recto. Lado recto, ese lo voy a poner en color, ¿qué será? Color morado. ¿Vale? El lado recto, lo voy a representar siempre con las letras LR. Y esto es, bueno, esto equivale, o es un segmento que, y se llama segmento, ¿por qué? Porque está delimitado. A diferencia de los ejes que vimos, sí está delimitado, ¿sale? Y bueno, está delimitado por la propia elipse y va de aquí. La definición propiamente dice, el lado recto es una cuerda que pasa por uno de los focos y es perpendicular al eje mayor, ¿sale? Entonces, estamos diciendo que es una cuerda. Tú recuerdas que una cuerda está delimitada por la circunferencia, bueno, en este caso por la elipse, pero la cuerda va a pasar por el foco. Entonces sería una línea que vaya a lo mejor de aquí y que pase por el foco, pero dice que es perpendicular al eje mayor, ¿sale? Significa que tiene que hacer 90 grados. Entonces, en realidad, tu, tu lado recto va a ser lo siguiente, va a ser esta línea, que es una cuerda, tiene que pasar por el foco, pero a 90 grados con respecto al eje mayor, y va a llegar hasta el otro lado. Esto que ves acá, de morado, es el lado recto. ¿Ok?
¿vale? Y obviamente hay dos lados rectos. ¿Y cuánto vale esto? Para cuando Araceli hacía la pregunta de que cómo puedo dibujar una elipse, pues mira, vas a tener la distancia del eje mayor, vas a tener la distancia del eje menor y vas a tener estos puntos, que es la medida del lado recto. Al tener esto aquí y acá, pues ya tu trazo va a ser un poco más fácil de hacer, ¿no crees? Entonces, ¿a qué equivale el lado recto? Ojo con esto, ¿ok? Es 2 por b cuadrada sobre a. Pues aquí te voy a poner un 2, voy a hacer un 2 más chiquito, a ver si puedo. A ver, ahí está, y voy a tratar de moverlo. Está muy pequeño, pero bueno. Es así. Ok, 2 por b cuadrada, y todo esto sobre a, ¿ok? Entonces, sobre, vamos a ponerle la misma medida, sobre a, ¿ok? Y voy a tratar de acomodarlo un poquito mejor. Ahí está la fórmula, ¿sale? El lado recto entonces equivale a 2 por b cuadrada. Ojo que aquí la que está elevada al cuadrado es b, no es 2, nada más es b, ¿sale? Entonces es 2 veces b al cuadrado sobre a. Si tú haces, ¿de dónde sacas b y a? Pues son estas medidas, ¿ya recuerdas? Y entonces con esto vas a poder trazar tu elipse, ¿ok? ¿Preguntas hasta acá, chavos? Bien, me parece muy bien. No, me ponen, correcto. Perfecto. Entonces, eh, ya vamos a llegar a la última parte de estos elementos. Nos falta todavía un valor que se llama excentricidad, ¿sale? Este es un factor, es un parámetro que tienen todas las elipses, ¿sale? Y la excentricidad la voy a representar, vamos a usar ya un color negro. La excentricidad equivale, la represento con la letra E, y equivale a C sobre A, ¿ok? C y A. Entonces, ¿va a ser el producto de una división o va a ser una fracción? Como tú quieras manejarlo, ¿no? Entonces es igual a C sobre A. Ok, bien, entonces es algo así. Ahí está. Y pues voy a tratar de acomodarlo lo más posible para que no se vea tan feo, ¿no? Ahí está. Excentricidad. Entonces, básicamente, hay un dato importante. La excentricidad siempre tiene que ser menor a 1. Ojo con eso. ¿Vale? Entonces recuerden eso. La excentricidad tiene que ser siempre menor a 1. Esto es importante. ¿Qué pasa si tiene 1? Ya iremos haciendo un ejercicio sobre eso. Uriel, lo pongo acá. Excentricidad, ¿vale? Es la excentricidad. Es un factor, es un parámetro que te lleva a una distancia que hay de los focos con respecto al centro, ¿sale? Entonces, es por ahí una relación que hay de la distancia que hay de los focos con respecto al centro, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir viendo eso más adelante. Ahora, un último detalle. Porque esto nos va a ayudar mucho. De repente en algún problema no te van a dar el valor de A, B y C. De repente a lo mejor nada más te dan 2. O te dan una coordenada por ejemplo, de B y B',
te dan las coordenadas de ambos, o te dan la coordenada del centro a B', por ejemplo. ¿Qué harías? Pues entonces tú sabes que es la misma distancia de aquí para acá que de acá para arriba, ¿verdad? Y ya con ambas distancias sumadas, ya sabes cuánto vale tu eje menor. Pero con la distancia de B' a C, pues sabes cuánto vale B, ¿te acuerdas? Es lo que está aquí en azul. Entonces, tienes ahí tú que irle, como que irte familiarizando un poquito a la hora de construir tu elipse. ¿Sí? Entonces, pero vamos a tener una relación muy, muy interesante con lo siguiente. Fíjate que ¿estás de acuerdo que aquí podemos formar? Si a mí se me ocurre trazar una línea. Voy a trazar una línea que vaya de este punto a este. ¿Vale? Para que no se confunda con la otra del eje mayor, voy a tratar de borrar aquí, pero no afectar mucho mi elipse. Borro esto, voy a borrar esto. ¿Sale? Voy a borrar esto. Y ahí está. ¿Sale? Entonces, vemos que se forma aquí un triángulo. ¿Ok? Este triángulo tiene varias medidas. ¿Me pueden decir cuánto mide este triángulo rectángulo de altura? Díganmelo en términos de las letras. ¿Los leo, por favor, chavos? Claro, esto mide B, ¿sale? Este mide B. Lo voy a poner con B chica, B minúscula. La base de este triángulo, ¿cuánto mide? C. Recuerda, mira, aquí abajo tenemos la referencia. A sería del centro hasta el vértice. ¿Sale? Stephanie, del centro hasta el vértice. C es nada más del centro al foco. ¿Ok? Entonces esto mide C. ¿Sí? Y este dato es para que lo tengan. Esta distancia que hay de B a F siempre va a ser la misma que de un vértice al centro, es decir, siempre va a ser igual a A. ¿Ok? Entonces, aquí va a pasar algo interesante. Voy a guardar esta imagen para que, por si tenemos que regresar a ella. Voy a ponerle aquí elementos de la elipse. Ok. La guardo acá ahorita. Bueno, ahora, acá hay un dato bien, bien, bien importante que nos va a servir. Ya es lo último que vamos a hacer. Este triángulo me permite hallar los valores de A, B y C utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Sale? En este caso la hipotenusa es A. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Pues me va a quedar que, y lo voy a tener que poner acá abajo, ya vimos estos puntos, ahora me queda que A cuadrada, a ver, aquí con minúscula, A cuadrada más B cuadrada, perdón, en este caso va a ser al revés, A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. Voy a acercarme aquí y voy a cambiar esto. Esto es un exponente, este es un exponente, este es un exponente y esta va con minúscula. ¿Sale? Entonces, minúscula. Voy a tomar esto y lo voy a poner acá, en Paint. Muevo yo esto, voy a poner acá y voy a tomar este valor o esta forma que voy a pasar para acá.
¿sale? Y entonces, esto, bueno, borro lo que está acá, para que evitar confusiones. Y esto es la fórmula con la que yo voy a poder obtener los valores de A, B o C. ¿Sale? ¿Hay preguntas? Correcto, chicos. Ok, pues esto es precisamente lo referente al tema de la elipse y sus elementos. Ahorita no vamos a ver ecuación porque me interesa que nos familiaricemos con estos elementos. Entonces, voy a dejar una actividad, yo creo que la publico en un rato más, referente a esto. Les voy a decir, a ver, vas a dibujar una elipse con estos datos. Entonces, tú ya viste y vas a poder utilizar este video para poder construir esa elipse. ¿Sale? Entonces, con esta fórmula, a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada, donde a, en este caso, es la hipotenusa. Normalmente sabemos que c es la hipotenusa, pero bueno, para este caso de la elipse, las proporciones están determinadas de esta manera. En algún caso te va a pedir nada más dibujarlo, en algún caso te va a decir, dime cuánto vale a, cuánto vale b, cuánto vale c, cuánto vale el lado recto, etcétera. Pero toda la información ahorita ya está en el video, ¿sí? Y espero que en tus apuntes también, que hayas sacado apuntes, ¿verdad? Entonces, chavos, pues, no sé si hay alguna otra pregunta respecto al tema, algo que quieran comentar. Si no lo hay, pues ya nada más estaríamos dejando de grabar. Voy a parar en este momento la grabación. Y les voy a decir, se le va a quedar a una persona queda de momento como propietario. En este caso, la cuenta de Google Drive, miren, me queda a mí. Entonces, bueno, ya la hicimos. Entonces,